Muy bien, aquí estamos para empezar este tiempo, pues, de la palabra de Dios, de tratar de hablar acerca de temas del matrimonio. Digo, intentar hablarlo porque en realidad los temas, Danilo, del matrimonio son abundantes, ¿no? O sea, hay material bíblico, pues, en cantidades raudales como para poder decir, vamos a hablar de todo y no hablamos de nada. Así que mejor vamos poco a poco. Vamos Así despacio, es, ¿no? Vamos despacio. así es, Ujú. Marquito. Y vamos tocando temas, y estamos utilizando estos temas básicos acerca de los fundamentos, ¿no? Las bases del matrimonio, ¿no? Las cosas importantes del matrimonio. Y hoy día queremos hablar acerca de lo que sería la Biblia en el matrimonio, ¿no? Qué importante es la Biblia dentro de la relación conyugal, ¿no? Y de ahí que hemos sacado esta pregunta. ¿Usas la Biblia como guía para tu matrimonio? ¿Cuál es el criterio que tienes para resolver los problemas dentro de tu relación conyugal, ¿no? Danilo, ¿qué comentario tienes acerca de esto? Bueno, empezaría justamente con la Biblia, con la cita bíblica que ha sido sabiamente seleccionada para poder sustentar lo que hoy día vamos a Ujú. conversar, que se encuentra en el Antiguo Testamento con el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, Marquito. Oseas 4:6. Perfecto. A ver, yo estoy yendo para Así allá y es. vámonos para allá para compartirlo. Vamos a hacer un slip aquí. Listo, creo que lo tenemos. Oseas 4:6. Perfecto. ¿Y qué dice ahí? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Wow. Marco, si esto lo aplicamos así de arranque al tema del matrimonio, qué terrible. Por falta de conocimiento, el matrimonio va a ser destruido, tomando la línea de pensamiento de lo que Dios nos está diciendo a través de Oseas respecto al pueblo de Israel, obviamente, Claro. ¿no? Pero es... ujú. Entonces, la pregunta esta de inicio, ¿no? Es muy fuerte en realidad, porque todo el tiempo estamos nosotros llevando el matrimonio con pensamientos, con ideas, con decisiones, ¿no? Con algunos elementos de autodefensa, ¿no? Cuando tenemos algunas situaciones de discusión o malentendidos con nuestro esposo, nuestra esposa. Entonces todo el tiempo estamos en una situación de actitud, de decisión, de respuesta que nos lleva a preguntarnos, ¿no? Esta pregunta que es muy sabia, ¿no? ¿Cuál es tu criterio de la verdad en tu matrimonio? Y esto le antecede, ¿usas la Biblia como guía para tu Ujú. matrimonio? Porque lo que vamos a ver es algo que en realidad está en la cancha todo el tiempo para las personas que están casadas. ¿Qué cosas están utilizando para poder tomar una decisión, para dirigirte a tu esposa, a tu esposo, para actuar, digamos, en su ausencia de tal o cual manera? Claro. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a esto? ¿En qué te estás basando? Y se necesita decidir cuál criterio de la verdad hay que emplear en Ujú. esto, ¿no? Eh, y realmente hay un tema, Marco, que creo que puede marcar el inicio de esta Ok. conversación. ¿Qué pasa cuando no hay un acuerdo con respecto a la autoridad, a la decisión final dentro del matrimonio? O sea, ¿cómo se decide lo que es Claro. correcto en una circunstancia que se presente dentro del matrimonio, en una determinada situación? Ahora, sobre esto, hemos hablado varias veces, Marco, esto no es Ujú. nuevo, ya lo hemos dicho, inclusive en diferentes momentos con evangelios y con Ujú. todo. Los sentimientos no pueden ser el fundamento de la Claro. decisión. No pueden ser, los sentimientos son movibles y te pueden... Mira, así, algo muy trágico, acaba de suceder algo terrible que en realidad sucede con mucha gente, pero hay una persona que ha sido Miss Estados Mis Estados Unidos, Unidos, ¿ok? una joven de 30 años, bella, integralmente, físicamente, y su actividad profesional, deportiva, como conductora de programas. Y sabemos ahora que sus actividades como abogada en mucho lo dedicaba a hacerlo con personas que no tenían capacidades económicas para poder tener asesoramientos legales. Todo eso
Y esta chica en el rascacielos que vivía se sube al piso 29, me parece, y se lanza por la ventana. Se suicida. Oh, Entonces, si estamos siendo guiados por personas, por ejemplo, ahora hablando de matrimonios, que están teniendo criterios que proclaman, que instruyen, y nosotros como vemos una figura pública tan impactante, tan joven, tan bella, con esa forma locuaz y tan profesional, y la seguimos, y ese día ella no sabemos qué cosa puede haberle pasado, pero de pronto se lanza por la ventana. ¿A dónde vamos a ir todos los que la seguimos? Si de pronto los consejos eran matrimoniales, ¿qué va a pasar con todo lo que nos dijo? Los sentimientos, las emociones, no pueden ser la base de nuestras decisiones. Y por otro lado, tampoco pueden usar el criterio o el ejemplo de nuestros padres, claro. sino porque son las experiencias de nuestros padres, Ujú, en el contexto histórico de nuestros padres, con las influencias, la situación de los problemas y los beneficios de nuestros ujú. padres. Yo particularmente soy uno de los que tomé como referente muy importante en mi juventud el tema de mis padres, porque era un buen Claro. ejemplo, pero quise aplicarlo exactamente igual a mi Y no vida. encajó. Y ahí comenzaron los Ujú. problemas. Tampoco es, pues, ni los sentimientos, ni los criterios externos de otras parejas o de nuestros propios padres. El ejemplo es bueno, ¿no? Es una línea que debemos seguir si el ejemplo es bueno, es un buen testimonio, pero no basados matemáticamente en sus experiencias. Como a ellos les salió bien, a mí me va a salir bien. No es así. Esas dos cosas, Marco, para iniciar este tiempo. Ujú. Entonces, ¿dónde está nuestra mirada para poder decir que vamos a tener un buen criterio y dónde está la autoridad final de lo que decíamos hace un momento? Aquí, Marquito, aquí está, en esta Biblia, sea vieja o sea nueva, pero es la palabra de Dios la que nos va a guiar y es necesario, imprescindible emplear la palabra de Dios como la autoridad final en nuestras vidas, en sus vidas, en el matrimonio. Eso es, Marco. Ok, entonces establecemos que las personas como seres humanos vamos a tener criterios distintos, ¿no? Maneras de pensar diferentes. No hay persona en el mundo que piense igual, no existe. Por lo tanto, las emociones ni las experiencias ajenas, creo que es lo que venimos diciendo, ¿no? Nos van a terminar dando la solución a nuestro problema real, nuestro problema latente, nuestro problema del día a día, ¿no? Así Necesitamos es. ir a otro lugar, ese otro lugar que sí tiene un criterio para todas las experiencias distintas del planeta, viene de la palabra de Dios, ¿no? Es el único lugar donde podemos encontrarla. Damos la bienvenida a Jibu, ¿no? Acaba de entrar Jibu y David Sainz, ¿no? Sí, Entraba yo. saludos para ustedes, hermanos. Ajá, Bendiciones. Bendiciones, correcto. bienvenido. Entonces, esto se pone caliente, se pone candente porque no pues, la gente sigue sus criterios, la gente tiene sus pequeños altares de personas que los influencian, ¿no? Yo voy a seguir el ejemplo de tal persona que ha tenido un buen matrimonio y no va a encajar. No tu Ah, pareja no va a pensar igual que la pareja del otro hombre, nunca, ¿no? No va a pasar. así es. Y no, tú dices, no, voy a ser igual que el pastor, ¿no? Con su esposa. No te va a funcionar, hermano, porque el pastor tiene una vida diferente a la tuya, Ajá, ¿no? Yo soy igual que los hermanos X, ¿no? Los hermanos X, ellos son una pareja ideal. Voy a seguir los pasos de ellos. Sí, puede ser una ajá. referencia, pues, hermano, pero no puedes calcar la vida de ellos porque no funciona, no va a pasar. Entonces, el único lugar, como acaba de decir Danilo, es la palabra de Dios. Es La palabra de el Dios. recurso, porque ahí está el diseñador, pues, nos ha diseñado a nosotros como esto, ¿no? Como seres humanos y Sí, necesitamos ir al diseñador para que nos diga cómo funciona, cómo funciona. así es. Así Ujú. es. Y bueno, definitivamente estas estos referentes hay que darle gracias a Dios que los tenemos. Sí. Agradecer a Dios que podemos ver en una pareja, en otra pareja, buenos Sí. testimonios, vemos sus luchas, compartimos eso, pero efectivamente no montarnos en esa experiencia para nosotros plasmarlo en nosotros, sino tomarlo como referentes importantes de un camino cristiano, de una búsqueda del Señor y de todos los conflictos que pueden haber en sus diferentes
espacios matrimoniales. Así que me parece genial, Marquito, eso. Ahora, el tema entonces es cómo establecer el criterio de la verdad, ¿no? Claro. Y, y en realidad esto viene desde el primer momento. Esto empieza con el matrimonio, o sea, tiene que ser un punto de partida porque si no es como dicen en su marca, listo ya, el caballo sale corriendo y el jinete todavía estaba subiéndose, ¿no? O sea, es algo que funciona necesariamente desde el momento mismo que inicia el matrimonio, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando ya inicias el matrimonio, pues distingues tus responsabilidades, distingues las medidas que vas a tomar para que esas responsabilidades sean hechas de una manera pues consecuente, responsable totalmente con el cuidado de tu esposa, de tu Ujú. esposo, ¿no? En el trato diario. Y ahí viene la pregunta, pues, del millón. ¿Realmente la Biblia es el criterio de la verdad que se va a emplear? ¿Es o no es? ¿O volvemos a lo que dijimos al principio? ¿O es, wow, y estoy enamorado, muy enamorada? No, ya comienza una vida feliz. Eso es lo que necesitaba para ser feliz. O sea, Mm, sentimientos, emociones. O lo que me dijo el vecino o la vecina, ¿no? Que nos iba a ayudar mucho para el matrimonio y lo tomo muy en cuenta como un criterio de decisión, mm. de actitud. Muy bien. Acá hay un par Entonces, de comentarios. yo creo Ujú. que hablamos de la La Biblia, palabra de ¿no? Dios. Hablamos de la Biblia. Si la Biblia es este criterio final de la verdad, ahí está, ¿cómo lo estás buscando? ¿Tienes la Biblia en tu casa? Muy bien. ¿Le estás abriendo, estás leyéndola, buscas diligentemente la sabiduría de Ujú. Dios para resolver un problema o cuando viene el problema, ¡pah! El impacto, Mm. ¿no? No lo esperabas, estabas feliz y de pronto, ¿qué ¿Por pasó? qué? Esto no era así, no lo había entendido de esta manera, no sabía que tú pensabas de esta forma. O sea, Claro. te quedas en este accidente, ¡poc! O vas a la palabra de Dios para resolver esos problemas. Y obviamente, luego que la has leído, y has orado para que esto te ilumine, aplicas la palabra de Dios a estos problemas Claro. y obedeces los mandamientos que dice la palabra de Dios. Muy bien. Así es, Marquito. Perfecto. Entonces, tenemos que establecer la Biblia como fundamento para tomar decisiones. Así Ahora, es. acá hay un par de comentarios que ya los había publicado. Son de Betty Asmat. El matrimonio es la unión de los padres, perdón, de dos personas diferentes y son pensamientos y actitudes y Sí, formación distintas, ¿no? Y Dianita comenta sí, los principios y valores del material y el material de recursos del matrimonio es la palabra de Dios, el autor del matrimonio. O sea, sí. Dios es el autor del matrimonio y su palabra refleja la verdad de Dios. Pues claro que sí, ¿no? Muy bien. Amén. ¿No? Damos la bienvenida a Jorge Juárez, ¿no? Muy buenas noches, nos está saludando. Hola, Jorgito, ¿qué Jorge. tal? Ok, y bueno, Betty nos vuelve a comentar, en la convivencia se conocen más la pareja, obviamente, en la convivencia. Dice, ¿de Claro, dónde sí. saliste tú? No, yo me casé con otro, estaba enamorado y ya se reventó el globito y ahora ya saliste tú de dentro, ¿no? ¿De dónde saliste tú? Me han cambiado Sí, el cónyuge, ¿no? Y en la convivencia realmente llegamos a conocernos profundamente. Entonces, eso nos llevaría a una reflexión. ¿Cuáles serían los mayores problemas que puede enfrentar una pareja cuando tiene problemas? Básicamente hay dos, creo, pero ¿cuáles serían estos sí, puntos claves, ¿no? sí, En un bueno. matrimonio? Ujú. Ajá. Claro. Ya habiendo mencionado el tema de la Biblia, bueno, el primero es que la pareja no estableció ningún criterio de la verdad, ¿no? Porque no entienden lo que la Biblia pide, lo que la Biblia requiere de este matrimonio. No lo han entendido, no lo han buscado, no lo han tomado en serio Ujú. quizás, pero este es uno de los motivos que genera pues una situación y un problema, ¿no? En alguna de las situaciones la razón es que uno de los cónyuges, o a lo mejor los dos, no son cristianos. Claro, ya sería un problema mayúsculo, ¿no? Ujú. Sí. Y el otro, siendo cristianos, son muy inmaduros, ¿no? En la fe. Al decir inmaduros en la fe, es justamente porque no hacen lo que hemos mencionado antes.
wow, la palabra de Dios es la que sustenta el matrimonio, Él es el autor, vamos a ver qué nos dice y desde el principio va a ser la autoridad en mi matrimonio. Entonces, al no pasar eso, usan su propio criterio para determinar sus acciones y sus responsabilidades. Y este criterio pues es el resultado de varios elementos que vienen con qué, mi experiencia personal. Sí. ¿No? Esta parte, caramba, iglesia, hermanos, hermanas, Marquito, es la más caótica, Sí, mi experiencia. ¿no? Es la más difícil, ¿no? Enfocarse a lo que tú has vivido para tomar una decisión. Está bien, pues, una cosa es estar haciendo carpintería, poner el clavo y si no tienes cuidado, chancarte el dedo. Pero otra cosa es, estamos hablando del diseño de Dios para el matrimonio. Él es el autor, Él es el que pone todo lo que en la palabra de Dios y nosotros vamos a dejarlo a un costado para ver nuestra experiencia personal. O sea, ¿de qué estamos hablando? Mm. Lamentablemente esto es muy frecuente, ¿no? Sí, Esto más sucede de lo que muchísimo. pensamos. Claro. Y peor Así todavía es. cuando han pasado por un proceso de varios divorcios, ¿no? Es decir, esta Ah, vez me caso, pero ya no voy a pisar el palito, no le voy a permitir esto, ¿no? sí. Ups, ya empezaste mal, pues ya empezaste mal, porque eso va a acabar fatal, ¿no? Sí, sí, esa es Así es. la labor de la Definitivamente es experiencia, ¿no? más de lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasa también aquí? Los elementos que incluyen esa experiencia personal que te hace tan ducho en la materia, tan Ducho. capazote. Algunos usan el criterio de sus Ya está. papás. Mi papá dice esto, mi mamá dice así. Eh, Otros utilizan el ejemplo de matrimonio de mis amigos, de mis amigas. Ajá. Entonces, ya, me voy a basar en lo de los otros. Y, por supuesto, ellos, esas parejas que están siempre felices, ¿no? Que siempre están, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Estamos estás? bien. Sí. ¿No? Viven conforme a lo que les parece bien en el momento y te muestran una imagen de que todo está chévere, feliz en su casa, en su matrimonio, en sus vidas, ¿no? Y hay una cuarta también, Marquito, y esta es seria, ¿no? El criterio que tengas basado en tu experiencia personal va a depender de lo que tu cónyuge te permite Mm, hacer. Ay, ay, ay. Y esa es, creo que es de la más grave, mm. ¿no? Si hay un carácter un poco bajo, no tan El dominante toma el formado, control, ¿no? Ujú. sí, vulnerable, de pronto el otro va a predominar. Claro. Y ahí vienen los graves accidentes y los graves también, las malas decisiones y muchas cosas que pasan en ese contexto, Ujú. ¿no? Entonces, hay un ejemplo que tenemos acá a la mano los dos y me parece sumamente interesante. No sucede mucho en el Perú, o por lo menos no he escuchado de esto, pero cuando vemos películas y vemos cosas del desierto y cosas de la selva, del África, la arena movediza es un elemento que aparece mucho en las películas. Yo particularmente no he encontrado en mis viajes ni nada algo que parezca arena Mm, movediza, pero en las películas lo mencionan con mucha frecuencia. Una vez que entras ahí, comienza a mm. tragarte y es muy difícil sacarte de ahí si no tienes algo que te Alguien que te jale, saque, sí. porque te absorbe totalmente, ¿no? ¿Y por qué el ejemplo? Porque los matrimonios basan esta relación en lo que hemos mencionado, la arena movediza de los Ujú. sentimientos y de las opiniones personales, las opiniones humanas, ¿no? Entonces, cuando veo que nos dan mensajes para que seamos más humanos, yo me asusto, ¿no? Me asusto porque yo no quiero ser más humano, quiero ser en realidad más espiritual, estando en mi condición humana, porque por ese camino me lleva al Señor. Para eso tengo que ver qué cosa me dice la Biblia. La Biblia me dice cómo ser más espiritual estando yo en este cuerpo, estando yo en esta situación. Eso es lo que necesita una pareja de esposos ver, el principio de autoridad que marca la La Biblia. Pero si palabra. lo basamos en lo que hemos dicho, sentimientos, emociones y las opiniones del hombre, sean nuestras o sean las de los demás, ya empezamos muy mal. Terrible, empezamos.
Tenemos un par de Así es. comentarios. Dianita comenta y nos dice: cuando está el orgullo y el egoísmo, son los obstáculos que no permitirán desarrollar y madurar. Correcto, ¿no? Es decir, el orgullo y el egoísmo es el quiebre del matrimonio. Si tú Sí, eres lo más importante en tu matrimonio, entonces no le das espacio para que tu cónyuge se desarrolle dentro de la relación. El orgullo y el así es. egoísmo están fuera de lo que sería el éxito de un matrimonio. Y bueno, Betty nos comenta que la falta de comunicación es la falta de comunicación, el diálogo. Me imagino que este es un comentario. Sí, Ujú. esto yo creo que la falta de comunicación y diálogo prácticamente va a ser una consecuencia de todo lo que estamos hablando si se ha empezado Sí, mal. Creo que sí, ahí vienen las posiciones y tiene que ver con lo que acaba de decir Dianita, ¿no? El tema del egoísmo, el orgullo, aparecen, entonces la incomunicación es una respuesta claro. natural, ¿no? A estas cosas. Es más fácil quedarte callado, callada y hacer tus cosas por tu lado que enfrentarlas con tu cónyuge. Fácil es. El problema es a dónde estamos llevando el matrimonio con Ujú. esto, que es lo que debe ser más Mucho más importante, importante. Bueno, y como ya lo hemos efectivamente. establecido en las conversaciones anteriores, justamente el compañerismo es lo que establece el matrimonio. Dios ha creado el matrimonio para el compañerismo, ¿no? Eso lo une. Y Así el es, egoísmo es todo lo contrario al compañerismo. Entonces no funciona. Y ahí así viene es. pues la falta de comunicación que rompe todo, ¿no? Bueno, saludos a María Enciso que acaba de ingresar. Muy buenas noches, María Enciso. Así que, Danilo, estamos viendo que uno de los problemas principales es que no hay criterio bíblico. Estás usando cualquier cosa menos el criterio de la Biblia. Por otro Así lado, es. ¿cuál sería el otro problema en una relación conyugal? Estamos tratando de definir bien, ¿no? Los puntos claves. Claro, hay parejas que conocen la palabra de Ok. Dios, ¿no? Tienen entendimiento, De- saben los mandamientos, los requisitos de la palabra, Ujú. pero caótico, Marco. No eligen ese camino, ¿Cómo? no lo eligen. Saben lo que tienen que Ya. hacer, pero son tan Ok. ingreídos, Mm. caprichosos, ¿no? Que quieren disfrutar del matrimonio a su estilo, a su Ujú. manera, ¿no? Y esto camina, qué lindo, qué bonito, qué simpático, hasta que surge un problema. Ajá. Y cuando surge el problema, ¿qué opinión van a seguir? ¿Y cuál va a ser esa opinión? ¿Será correcta? Si no empezaron desde el manual de función, y siguieron por su lado, ahora ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos dice claramente que debe ser el criterio final. Cuando hay la circunstancia o uno está empezando con la palabra de Dios, pues va a saber enfrentar el problema, ya sabe a quién ir primero. Ese es el primer camino. La Biblia nos lo dice claramente. Y bueno, eso es lo que necesitamos reconocer en medio de los conflictos. Cuando viene el conflicto, pues se ponen alertas, suenan todas las alarmas alrededor, tratando de buscar las experiencias que puedan solucionar el conflicto. Ujú. Podría ser que tengas la habilidad de hacerlo en otros contextos. Por ejemplo, los conflictos laborales, ¿no? Sistematizados, tu trabajo, ¿no? Tu parte, o cualquier actividad en la que te desarrolles. Entonces tienes habilidad para poder enfrentar situaciones que en todos los casos, casi todos los casos son previsibles. Ujú. Pero en el tema del matrimonio, el punto de partida es espiritual. Claro. Espiritual. Así que la Biblia tiene que ser el criterio final, ¿ya? Y bueno, para resumir esto, pues para recibir las bendiciones que nos da Dios a través de su palabra y lo que nos promete, la pareja debe obedecer lo que dicen las escrituras. Así que bueno, entre todo lo que hemos visto antes, Marco, hemos hablado de las parejas no cristianas. Sí. Y en ese sentido la cosa está bien brava, porque ellos ni siquiera piensan o consideran que la Biblia puede participar en algo. Así que al llegar a este punto, esa pareja no va a obedecer lo que las escrituras dicen, salvo que el Señor, pues, en su infinita misericordia, les dé algo que no solamente les ayude a resolver esto, sino que también les conduzca a la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, el caso general no es así.
Las personas no creyentes no toman la Biblia en consideración para nada. Y bueno, en estos casos no se debe establecer entonces ningún criterio si es que la Biblia no está de por medio, y menos ignorar los criterios bíblicos, ¿no? El problema está clarísimo. Si no empezaste por el autor del matrimonio, ¿qué esperas resolver cuando tengas un conflicto en tu matrimonio? Claro. Esa es la razón por la cual no se logran resolver los conflictos, ¿no? Y no se emplean el mismo criterio de la verdad, y la verdad está en la Biblia. Ok. Entonces, Sí. para retomar un poco las ideas, ¿no? Porque hay bastante información. Uno Sí. es, básicamente los problemas no se resuelven porque no tomas un solo criterio. Tenemos diversos criterios, ¿no? Lo que me dice mi mamá, lo que me dice la cultura, lo que yo aprendí, el ejemplo de tal persona, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos no tienen el mismo criterio. No Sí. han establecido un solo criterio. Ese es un problema terrible. Dos, y que es, no sé si es peor, porque si hablamos de una pareja que es cristiana y conoce, porque sí lleva los cursos, sí ha entendido, sí lee la Biblia, sí está en la palabra de Dios y le dice perdona, restaura, no guardes rencor, ¿no? La Biblia lo dice para el hermano creyente, con mucha mayor razón tu cónyuge también, ¿no? Y entonces, pero tú no los aplicas en tu matrimonio. Ujú. Entonces, eso es como si, o sea, pues tampoco estás utilizando los principios. Es como si no lo supieras, pero peor Así porque lo es. sabes y no los Así es. utilizas. Ahí hay mayor condenación, ¿no? Entonces, en los dos casos hay fracaso absoluto. No se trata de saber nada más, sino se trata de aplicar lo que aprendemos de la palabra de Dios, básicamente, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces creo que vamos a tratar de tocar unos 2, 3 temas de por qué es necesario emplear el mismo criterio, ¿no? El mismo criterio, y obviamente ya sabemos que ese criterio tiene que ser este libro, ¿no? El Sí. del autor. Vamos por el primer punto entonces a desarrollar. Ya tenemos a Betty que nos comenta y dice: resistan al enemigo y él huirá de ustedes, ¿no? Está citando, parafraseando muy Amén. bien. Nuestra hermana Irma cita Efesios 3:19 y dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén, ¿no? O sea, una Amén. relación que es con el tema que queremos acabar hoy día. Muy bien, muy Sí. bien. Bueno, ¿cuál sería entonces esos criterios? Vamos por el primer punto, Danilo. Bueno, si se trata pues de que es necesario emplear entonces un Ujú. criterio, y bueno, ¿por qué es necesario emplear un criterio de la verdad bíblica, no? Uno, si la Biblia no es tu criterio, estás a merced de la filosofía humana. Y el mundo pues rinde culto, ¿no? A los grandes filósofos. Y la verdad es que habría que ver qué vida eh, doméstica, hogareña llevan Claro. esos filósofos Eh, a los cuales el mundo le rinde ¿Qué culto, ¿no? ejemplo dan, no? ¿Qué ejemplo dan? ¿Qué ejemplo dan? Mira, acá Katia Por nos ha dado un supuesto, comentario muy interesante. Ella nos dice: el caos empieza desde el momento que ignora que el matrimonio lo creó Dios y que debemos vivirlo según la palabra de Dios. Qué maravilloso. Buen comentario Katia. Muchas sí, gracias. Que es justo lo que vienes, sí, lo que vienes interesante. diciendo, ¿no? Ajá. Ujú. Y acá, entonces, ¿de qué estamos a merced los que estamos casados si es que la Biblia no es nuestro criterio? Entonces, hay un punto. El hombre sabe cómo tener un matrimonio feliz sin las enseñanzas de las escrituras y las filosofías a las cuales nosotros acudimos al no tomar en consideración la Biblia. A esos filósofos han logrado mejorar los matrimonios humanos hoy en día, esas filosofías humanas. La verdad es que mira el mundo, ¿no? Yo tengo por ahí un amigo hace años que yo di un criterio parecido al que estamos viendo ahora. Y el amigo me dice, pero claro que sí, Claro. ¿no? Y de verdad que ya pues en el Señor uno ve que no, No, no funciona. la ceguera es grande y el ímpetu de decir, no, si cada día todo está mejor. Y lo dicen, ¿ah? Sí, sí. Así que la respuesta es no. No hemos mejorado nada, al contrario, la filosofía humana no hace sino pervertir lo que es el diseño original de Ujú. Dios para el matrimonio, porque ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? Claro. Y aquí vemos de dónde sale un gran mercado
un gran lote de estos filósofos, que es justamente Estados Unidos, Mm, ¿no? Tiene el índice más alto de divorcio que jamás se haya visto en la historia de las estadísticas. mm. Acá hay algunos datos, Marquito, que has tenido a bien conseguir, que dicen 7 de cada 10 matrimonios, alerta, alarma, terminan en el divorcio. O sea, 3 con la justa sobreviven. 3 de El 10. Ah, número de sí. hogares con 2 padres en la casa es más bajo que nunca. No parece tan lejana la realidad, ¿verdad? A donde mires siempre está el papá con el hijo y la mamá con la hija, o la mamá con los dos hijos y el papá no está, y esas cosas. Las familias con padres solteros son ahora la norma en lugar de ser la excepción. Esto es algo muy Sí. doloroso. Eh, en todas las historias, de verdad, y todos nosotros podemos saberlo cuando hablamos con personas que vamos conociendo, llegadas, siempre vemos que hay divorcios en la historia familiar. Danilo, Siempre vemos que y hay no, separaciones, siempre vemos mm. que ha habido educaciones separadas, cosas que ocurren. Danilo, Y por supuesto también aquellos que no están no sé presentes, si es ¿no? mi percepción, porque eso no lo he analizado más, se me viene a la mente ahora y a veces lo he pensado porque lo veo mucho. Es que antes yo Sí, escuchaba que cuando había un divorcio, que era penoso, ¿no? El criterio regular era, bueno, los hijos tienen que ir con su mamá, pues, porque la mamá los va a cuidar, ¿no? Y entonces en cada divorcio los hijos iban con la mamá y el papá pues como que andaba un poco suelto con sus decisiones, ¿no? Pero no sé, esta sí, última década, cuando hablo de divorcios que se han aumentado, ¿no? Sobre todo en nuestro entorno peruano, no sé si será en todo el mundo o sí. será mi percepción de repente muy limitada, ¿no? Pero es que ahora yo veo más papás con hijos solteros. Sí, eso es ¿No? O verdad. sea, antes veía la Es mamá cierto. soltera y tenía que estar pidiéndole plata al marido. No, ahora veo papás con los hijos. La mamá está haciendo su vida. ¿No? Sí. Y se fue. No sé, está trabajando, haciendo su vida, buscó otro marido, otros hijos, no sé qué está haciendo la otra mamá, pero el papá está con los hijos. Entonces, hasta eso Sí, ha cambiado un poco también, ¿no? así es. Y son extremos de los roles, ¿no? Mm, No es que uno tenga que hacer todo el rol y el otro no, y viceversa, sino que es un trabajo compartido, que siempre debió haber sido compartido, pero cada uno está buscando su propio camino e interés. Sí, es muy común, Marco, y es muy lamentable y muy doloroso. Em, el dato con respecto al Perú, en el año 2021 registra que los divorcios en el Perú alcanzaron su pico histórico el año wow. pasado, al registrar 868 casos de divorcios solo en el mes de Solo en septiembre septiembre. y un total de 7.386 de documentos ingresados en registros públicos para pedir el divorcio. En agosto del año 2021, pues se presentaba un incremento de registros con 806 casos. Y en comparación con el año 2019 fueron 716 separaciones inscritas por Mm, mes, o sea, mensualmente. Mientras que el promedio mensual del 2018 fue de ujú, 749. Tengo que agregar a esto, Marco, que yo recuerde cuando empezó el tema de la pandemia y la cuarentena sí. obligada, el aislamiento y meternos todos en la Ujú, casa, la primera visión era de que, bueno, ahora la familia va a estar junta, sí. ¿no? Pero con el correr del tiempo hemos visto el tema de los divorcios y el tema del maltrato familiar. Ujú. O sea, no estaban acostumbrados a estar juntos, pero aparte de esto, aquí vemos claramente el punto de partida del vínculo matrimonial. Definitivamente no ha sido la Biblia, sino han sido pues los pensamientos, las emociones, los criterios, y al no poder explayar esto fuera de casa, teniendo que mirarse la cara, no han sabido cómo llevar las situaciones y han comenzado a ver todos estos, tengo que decir, descalabros, ¿no? Dentro de los hogares que están dando, por ejemplo, este terrible resultado que se está exponiendo aquí solamente en el Se Perú. han aumentado los divorcios. Sí, han aumentado los divorcios y los temas
donde no está Dios, comienzan a tomar líneas y pensamientos y entran a filosofías y, en Y fin, según se ve, comienza y según se todo a ve, buscar la separación total y el individualismo de tanto el hombre como de la mujer, ¿no? y se nota que más del 80% de estos divorcios están centrados en las partes más grandes del Perú, ¿no? Ciudad capital, Lima, Arequipa, Libertad, Piura, es decir, las ciudades grandes, ¿no? Sí, Ok, o sea, sí, ujú. porque Esto solo demuestra que no está funcionando el sistema del mundo. Porque si estuviera funcionando, no, entonces hubiera habido recursos para que los matrimonios estén más sólidos en tiempo de crisis. Y está como el tema sanitario en el Perú, ¿no? No funciona. así es. Y mira, es triste también decir que así como Estados Unidos fue un ejemplo hace un momento, cuando estuvimos leyendo las estadísticas, también en Estados Unidos son los primeros que armaron grandes bufetes de abogados dedicados exclusivamente a divorcios y a esos divorcios espectaculares que funcionan hace Ujú. años, ¿no? Y que ven los temas de separación de bienes y todo lo demás y que son de grandes competencias y que se llenan de dinero con esto. O sea, el tema divorcio ya es el pan de cada día y cuando te casas piensas que te puedes divorciar. Ujú. Así empieza. No tiene nada que ver con el diseño del matrimonio desde Dios, porque para Dios el tema divorcio está totalmente descartado. Pero esa es la realidad, no está funcionando nada en el mundo, ¿no? La data demuestra entonces una diferencia de casi el doble de registros respecto al del año pasado, el año de inicio de la pandemia, ¿no? Que fue el del 2020, Terrible, claro. donde se dio la caída importante del número de divorcios. Solo en ese tiempo habían 4.574 inscritos en la Estamos SUNAT. hablando de los inscritos y eso que hay gente que ya no vive juntas y no dice nada, ¿no? Ah, Claro. sí, hay esos clásicos que no están registrados en ningún lado, pero que a veces son una gran mayoría, Sí, es ¿no? bastante. Ahora, No se esto conocen. nos hace recordar, Danilo, a las palabras de Jesús en Mateo 7:18, lo tengo aquí, mira, vamos a ver. Ujú. Dice, Ahí no está. puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, ¿no? ¿Qué Así nos puede es. hacer pensar esto con lo que estamos viendo? O sea, el mundo ofrece una información para matrimonios y Dios, el diseñador, también lo ofrece. O sea que hay dos fuentes, ¿no? Pero estamos viendo Sí, que este árbol tiene un fruto y este otro árbol tiene otro. Tiene otro. así es. ¿Cuál estamos aplicando y qué tipo de frutos tenemos? ¿Podría ser un poco la analogía con esto? Claro, el fruto del divorcio, ¿no? Ujú. Cuando se arba el árbol malo, aquel que no nace pues de Dios, ese que no ha sido cultivado y sembrado por él, llámese, las parejas que no iniciaron el principio de autoridad desde la Biblia, pues están haciendo crecer un árbol que no es el árbol que siembra Dios, para hablar de esa analogía. Y el fruto que da es el divorcio, Ujú. ¿no? El divorcio sin freno, el divorcio descontrolado, revela que el criterio y la filosofía que usamos para tomar estas decisiones como pareja ya no tienen validez. Y acá también viene la otra parte, la gran cantidad de amistades que sirvieron de ejemplo, ahora también sirven de apoyo, separando más a las personas, diciéndole a cada una que no tiene él el derecho de decirte, ella no tiene el derecho de hacerte esto, y influyen Ujú. ahora para la separación, Claro. ¿no? O sea, es una cosa Porque de locos, está pero basado hasta en el ego, ¿no? En el psicológicamente. yo. Claro. Sí, el Ujú. yo, y bueno, hay mucho dolor en esto, ¿no? Pero también hay mucha banalidad en estas cosas. Los elementos que se toman en cuenta son muy vanos, ¿no? El hombre, en cuanto al matrimonio, tiene una opinión, Ujú. ¿no? Y ahí es donde estamos yendo, pues, ¿cuál es su base moral? ¿No? ¿Cuál es su criterio con respecto al punto de partida de la moralidad, ¿no? Así que cómprate un libro. Anda y cómprate un libro y el libro te dice que para alcanzar la felicidad en tu Tienes matrimonio, que. primero debes encontrarte a ti mismo. Sí, claro. Ok.
¿no? Piensa, sí puedes. Estoy remedando a una persona hace mucho Ujú. tiempo. Y esto es tu yo, ¿no? Se confunde con el tema de autoestima, ¿eh? Sí, La autoestima es otra cosa. claro. Pero el tema de verte y encontrarte a ti mismo, entonces comienza a buscar y ahí sí va a empezar a entrar filosofías extrañas, Claro. ¿no? Para encontrarte a ti Ese ya es mismo. egocentrismo, ¿no? Centrar todo en ti mismo. Sí, Y eso totalmente. aparta, Y eso luego, rompe el matrimonio, porque el matrimonio no soy yo, el matrimonio somos nosotros claro, y yo intentando hacerte feliz como pareja, ¿no? A mi esposa, ¿no? Entonces, y ahí está, pues, el entronarme a mí no ayuda, ¿no? claro, ¿qué cosa dice Primera de Pedro capítulo 3? En lo que dice que trata a la mujer, ¿no? Como el vaso más frágil. Y habla de cómo cuidarla. ¿Dónde queda eso? Cuando hablamos de encontrarte a ti mismo, ¿no? O sea, es una cosa absolutamente egocéntrica, ¿no? Otro libro te va a decir algo que también es muy común. Y basta cualquier película que veas, vas a notar que esa filosofía tiene un gran éxito comercial, que es el que tengas un matrimonio libre, ¿no? Y en ese matrimonio libre puedas tener las relaciones sexuales con todas las parejas que tú puedas conocer. Así mantendrás viva la pasión de tu matrimonio. Wow, ¿Puedes eso creer va eso? totalmente en contra del principio bíblico, ¿no? O sea, disfrutando de tu sexo con otras personas. Vas a mejorar tu relación matrimonial, el fuego del matrimonio con tu esposo, con tu esposa. Pero este es un bestseller. O Ok, sea, sí, sí. por todos lados vas a encontrar este tipo de Claro. conceptos muy aplaudidos, muy No comprados, seas ¿no? retrógrada, ¿no? Abre tu mente, ¿no? Ah, esa es la palabrita Ajá. ahora, ¿no? Lo retrógrado. Le están diciendo la filosofía binaria, hombre-mujer. Ah, Así filosofía lo están llamando, binaria, esa es la nueva. filosofía Ok, binaria. filosofía binaria. ¿Sí? Ya, así que tengan cuidado con los conceptos que escuchan en la Sí. prensa, en los comentarios, porque de esto están hablando. Que el hombre y mujer juntos, eso ya no es, pues, Ellos dicen ya, así, ¿no? ellos dicen así. Eso no Entonces funciona. ahora vemos la otra, ¿no? Otro libro. Ah, no me funcionó lo otro, bueno, lo entendí, pero hay otro libro que dice que la filosofía de un matrimonio libre está mal. Ah, mira, acá dice lo Se contrario del contradice. otro. Sí, contradice, pero sugiere que el matrimonio debe ser un ensayo, Ah, ok, ok. ¿no? Se pongan a prueba uno al otro antes de casarse y después se prometan A ver si fidelidad. funciona, ¿no? Vivan juntos un par de años a ver si funciona la cosa. Acá en el Perú eso se llama Sirvinacuy. Servina Cuy, ¿no? Ahora, Sirvinacuy. ¿cuál de estos criterios tiene razón? ¿Cuál consejo vamos a Eso pues. seguir? ¿Cuál de todo? Porque todos los libros tienen siempre Ajá, un poquito de verdad, ¿no? Pero hay ciertas cosas que van opuestas a la Biblia y entre ellos se están contradiciendo. Solo has mencionado tres, que son los más reconocidos tal así vez, pero es. ¿cuál seguir? ¿No? Cada año sale uno nuevo y entonces si ya cambiamos el método, ¿ahora qué hago? Y esto tiene que ver con lo que el hombre hace, pues en un mundo decadente, Mm, y que en realidad es retrógrado porque no está haciendo nada nuevo. Esto también sucedía en los imperios y en todo lo que ya hace miles de años dejó de existir. Estaba exactamente igual. De lo que era un inicio, pues se convierte en una degradación de los valores, la moral, y es buscar pasiones nuevas, sensaciones nuevas que van llevando al experimentar, ¿no? Cada cosa. Cada año llega una nueva filosofía, ujú, entonces. Cada año se inventa algo nuevo y es contradictoria con lo anterior, sí. ¿no? Y la idea es alcanzar la felicidad en tu matrimonio si sigues esos planes, ¿no? La pregunta entonces es, ¿debemos seguir esos planes? ¿En qué árbol estás sacando frutos, ¿no? ¿De qué árbol estás sacando frutos? Es un poco la idea de lo que Así es. mencionamos hace un rato, ¿no? Aquí hay una analogía A interesante. ver. Es bien chévere porque es bastante cercana, ¿no? No digo que todos podamos comprar un carro ahora, pero Conocemos el el principio. ejemplo es muy cercano. Estás a punto de comprar un auto, Ujú.
en un concesionario de esos locales. No te digo nombres, Ok. pero acá hay varios Uno concesionarios cualquiera. de importancia en el Perú, en Lima especialmente. Y el vendedor dice que has escogido el mejor auto en todo el Ya lote. está. Me llevo el mejor. ¡Wow! La hice, Al ¿no? fin. Ya. Hice una. Y te promete que si sigues sus instrucciones al pie de la letra, ese auto va a funcionar a la perfección. Entonces, bien, perfecto. ¿Cuáles son? Te dice que hay un pequeño detalle. Ya. 7 de cada 10 mañanas el auto no va a encender, no va a arrancar. ¿Qué cosa? Entonces, ¿para qué? Dice, ¿qué vas a pensar entonces con esa situación, no? Y te acaba de decir que este es el mejor auto que hay en todo el lote, ¿no? Y después de haber escuchado eso, te van a valer en algo las instrucciones. Si al final de cuentas, la mayor parte del tiempo el auto no te va a Pero arrancar, por supuesto que no, pues hermano, no, no funciona. ahí está, pues. ¿Y compramos ese auto? No, yo no lo compraría. No, Me pues. compro un scooter. Me compro un scooter, ¿no? O un skateboard, bueno, también, ¿no? Así, para entrenar la pierna. Pero entonces, a pesar de esto, eso es exactamente lo que las personas están haciendo cuando escuchan y creen en las filosofías de los hombres sobre el tema del matrimonio. Ujú. Siempre hay un sabio que aparece ahí con fotografía en la parte de atrás del libro, con toda su historia y sus éxitos, y con una portada fascinante, Sí, ¿no? siempre. Que te dice cómo resolver tu matrimonio. Entonces, el consejo les da resultados solo a 3 de cada 10 matrimonios. ¿Ya? Y eso comprueba, pues, efectivamente, que la sociedad no sabe cómo lograr un matrimonio feliz. Y ahí están, pues, los gurús del matrimonio, Ujú, ¿no? Siguen vendiendo y la gente continúa comprando. ujú. Entonces, ahí no recuerdo el nombre, quizás ya no es bueno recordar esos nombres, pero había alguien que escribía ese tipo de libros sobre todo aquello que debe evitar que te quites la vida. Todo lo que es bueno en la vida. Durante 20 años escribió su bestseller, siendo muy joven. Y después de 20 años de ese bestseller y de todas las conferencias y lo demás, este hombre se quitó la vida. O sea, otra vez vuelvo a poner un ejemplo de suicidio. Y es que, lamentablemente, el nivel de pasiones que se mueve en estos asuntos y que son comercializados y que pretenden usarnos a todos como conejillos de indias en sus experimentos, midiendo por la cantidad de libros que les compramos, ¿no? La cantidad de conferencias a las que hemos asistido de esos autores, todo eso finalmente lleva a un final absolutamente triste y desolado. No te lleva a nada. Se pierde el sentido y hasta te olvidas por qué empezaste con ellos. Era para salvar tu matrimonio, pero ahora estás bien divorciado y estás en una desdicha total. Ujú. Buscas y sigues comprando lo que dicen otros para alcanzar la felicidad. Entonces, este tema es bien complicado. El único experto sobre tu matrimonio y sobre tu persona es Solo Dios. Dios, claro. Y es a Él a quien debemos siempre mencionar. Si alguno, si alguien sabe, ¿no? Si existe alguien cómo lograr un matrimonio feliz, ese es el que diseñó el matrimonio, que es Dios, Correcto. aquel que lo estableció. Y nos dio su Biblia, su palabra, para encontrar la guía para ello, ¿no? Y Él es el que nos va a ayudar a construir un hogar. Y ese hogar va a permanecer bien sustentado, bien solventado, firme, a pesar de todos los problemas, ya que tenemos el manual de instrucciones que nos ayude en esto, ¿no? Para reparar esas incorrecciones, esas averías, esos problemas que se van presentando. La Biblia es la que está ahí a nuestra disposición. El único testimonio que nos ha dejado Dios al que podemos acudir y a través de él podemos hablarle y podemos entenderle y conocer cómo funciona un matrimonio realmente, creyéndole y aplicando en nuestra vida esto, ¿no? Correcto.
Danilo, el Ahora, tiempo, el tiempo, el, claro, el tiempo nos está ya faltando, ya estamos ahorita apretados con el ajá, tiempo, pero estamos definiendo que si tú no escoges la Biblia, vas a escoger algún gurú o vas a sí, escoger algún recurso no bíblico, lo cual va a ser sí, fatal. Pero la sí, Biblia es el mejor recurso que nosotros podemos, podemos tomar para aprender qué es lo que Dios quiere para nuestros matrimonios. En sí. Mateo 7, del 24 al 27, Danilo, tenemos un texto muy interesante que nos puede ayudar un poquito a resolver más de este tema. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solo las oye, sino que las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿no? O sea, el hombre es prudente porque no solo la escuchó, sino que la hizo. ¿Qué hizo? Edificó su casa sobre la roca. Bueno, descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre algo sólido, que es la roca. El verso 26 habla del otro, pero cualquiera que me oye estas palabras y acá dice y no las hace, entonces le compararé con un hombre insensato, o sea, a diferencia del prudente, que edificó su Ah, casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, que no exceptúa al otro, ¿no? O sea, el prudente no le va a faltar los problemas, igual que al no así prudente, le va es. a venir los problemas igual, solo que después que soplan los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, la casa de este insensato cae y su ruina fue grande, ¿no? Fue grande. Así que el hombre prudente escucha y obedece la palabra de Dios, pero el hombre insensato escucha y tiene otra forma de pensar, tengo otra forma de ver, otra forma objetiva de ver la vida, ¿no? No te Así metas en es. mi vida, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál de estos somos nosotros? Si, es, Esa es una muy buena si la pregunta. escuchamos o no la escuchamos, ¿no? Si estamos aplicando los principios de Dios. Hemos venido por casi Sí, tres, cuatro, es de la cuarta semana, ¿no? Que venimos hablando de estos principios nada más. Y luego queremos ahondar más con ya temas muy profundos de la palabra de Dios acerca del matrimonio para desarrollar, resolver problemas, ayudarnos en el matrimonio. Pero ¿cuál estamos escogiendo? ¿Los recursos de los gurús con sus frutos, ¿no? O los recursos bíblicos que nos van a ayudar a crecer. ¿Un hombre prudente o somos insensatos, ¿no? ¿En qué lugar estamos, ¿no? ¿En qué lugar estamos? Y ahora, pues, como ya el tiempo se nos está cortando un poquito, Danilo, la idea de cerrar esta primera sección sería, si la Biblia no es nuestro criterio, entonces estamos pues a disposición, ¿no? Estamos como a la merced de la filosofía humana. así es. Efectivamente, Marco. Yo, justo cerrando esto, recuerdo lo que hemos visto al inicio. En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó Conocimiento. conocimiento. Conocimiento de Dios, porque otros conocimientos y filosofías son los gurús de los que estamos Los hablando. expertos. Y el Sí, matrimonio se destruye, correcto. efectivamente. Entonces, si yo me dejo llevar por estas filosofías humanas, que tal vez son gente que tiene muy buenas intenciones, que se prepara para ayudar a la humanidad, ¿no? Pero son filosofías humanas, son sacadas del corazón del hombre, que es corrupto y perverso, dice la Biblia, ¿no? Pero estos preceptos finalmente son malos frutos, o son malos cimientos, o como dice la Biblia, serán como la polilla que carcomen, ¿no? Y malogran la vida cristiana y por ende el matrimonio. ¿No? Ajá, Tenemos que aprender a escoger y no solo escuchar, sino que a aplicar lo que aprendemos de la palabra de Dios. Otro punto importante, sí, Danilo, para ya ir cerrando ideas, como el tiempo es cruel, ¿no? La Biblia, si la Biblia no es nuestro criterio, no sabremos qué cambios prácticos, didácticos, ¿no? Podremos tomar, ni tampoco cómo hacerlos. Así que por un lado, yo tengo que escoger, y por otro lado, si yo no escojo la Biblia, no voy a saber cómo manejar los problemas en mi casa, en mi matrimonio, así es. ¿no? Que sería otro punto crucial importante. Así que toma nota, ¿no? ¿Cuál es tu criterio? Y lo segundo es, si usas la Biblia, va a decirte qué hacer y cómo hacerlo. Pero ese es del diseñador, ¿ah? O sea, Dios te va a dar la indicación. Y por último, ¿cómo nosotros podríamos recibir la ayuda de cambiar nuestra vida si no usamos la palabra de Dios? Es decir, Ajá, si nosotros no entendemos que el problema somos nosotros,
porque hay la tendencia a señalar, ¿no? Él me hizo eso, por eso yo respondí así. Ella me dijo aquella cosa, por eso es que yo me siento así. Entonces, yo soy así por lo que me han hecho, o sea, soy víctima. Tenemos la tendencia a victimizarnos. Y acordémonos que Dios no perdona a víctimas, sino perdona a culpables. Así es. Y yo necesito entender que yo tengo que ser responsable de mis acciones, ¿no? Sea que me hayan hecho algo, ¿cómo respondí? Entonces, eso es lo que yo tengo que manejar delante de Dios. Al margen de que la otra persona se porte bien, mal, pida perdón o no, yo tengo que responder al nivel. Entonces, ahí es donde yo cambio. ¿Y quién me puede ayudar a cambiar? Solamente Dios, a través de su palabra. Así que hemos venido hablando de 3 cosas importantes, ¿no? Si la Biblia no es tu criterio, entonces el mundo te va a jalar. Y si la Biblia no es tu criterio, no vas a poder tener los cambios que necesitas, ¿no? ¿Y cómo puedes cambiar si la Biblia no te está ayudando? Son 3 cosas importantísimas. Danilo, cerramos esta idea y luego acabamos con una oración. ¿Qué nos comentas? Correcto. Muy bien, Señor, te damos gracias, Padre. Este tiempo lo estamos entregando para que podamos nosotros mismos reflexionar y observar, Señor, a quién estamos acudiendo cuando tenemos estos problemas, estas circunstancias, estos momentos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es esclarecedora, y te damos gracias por ese tiempo que nos permite conocerte más a través del diseño que has hecho para nosotros, aquellos que estamos casados o que estamos por casarnos o lo estamos pensando, Señor, de una manera seria. Tú eres el autor, tú eres el que diseñó el matrimonio y a ti queremos ir en cualquier circunstancia. Para ti nada es imposible. Muchas veces pensamos que lo es cuando tenemos graves problemas en la relación matrimonial y el carácter de uno y el otro quiere imponerse, pero buscándote a ti, Señor, estando tú en medio y teniendo tu palabra abierta, Señor, se encuentra el bálsamo a través de la solución que tú nos das, porque tú eres el creador del matrimonio y a ti y en ti confiamos. Siempre es así, Señor. Gracias por lo que nos has dado hasta hoy. Gracias por lo que has permitido que suceda. Y gracias porque te estamos conociendo más y conociendo tu buena, santa y perfecta voluntad a través del maravilloso diseño del matrimonio que tú has hecho, sí, Señor. Gracias, Padre. Lo pedimos, lo decimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Dice en Juan 8, 31 al 32, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, usas la Biblia como el recurso ideal para tu matrimonio. Yo te sugiero que lo hagas. Yo te sugiero que confíes en la palabra de Dios, que vayas a ella como el recurso de donde sacas la información adecuada para resolver, ¿no?, tus relaciones de matrimonio. Recuerda que no hay matrimonio que no tenga conflictos. El tema es cómo los manejamos. Ese es el punto. Así que no tengamos temor de decir tengo alguna dificultad. Lo que tenemos que hacer más bien es buscar información en el lugar adecuado, en el árbol adecuado, en el fondo adecuado, para que sea sólido, para que dé buenos frutos y que nos ayude a permanecer sólidos y firmes en Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí hemos llegado y la próxima semana continuaremos con estos temas y luego vamos a tocar temas ya mucho más específicos, ¿no? Saludos a todos aquellos que han seguido entrando, muchas bendiciones y vamos luego a terminar para ir con la despedida.